Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablaros de un libro, como ya os expliqué, un término muy importante, como es la resiliencia, que me sale muy mal decirlo, pero es muy vital y muy importante este término. Y os dije que os estaba preparando un libro sobre ello. Y yo creo que este libro, que es de Anna Forest y Jordi Granet, es un libro sencillito, ¿no? El libro es pequeño y es sencillito, pero yo creo que el que mejor describe de lo que se trata este importante término. Porque este término se describe en el libro como la capacidad de las personas para enfrentarse, sobreponerse y salir transformados entre las adversidades. Claro, es cuando nos encontramos ante situaciones que parecen no tener salida, es la resiliencia la que nos va a invitar a dar vueltas atrás a ese callejón que parece sin salida en un principio y encontrar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Eso es la resiliencia. Y este libro, aunque sencillo, desde algunas historias reales muy duras a veces, nos acerca a este término para enseñarnos que es posible crear un futuro posible, con esperanza de construir una felicidad, por mucho que suframos, por muy grandes que sean los traumas o el dolor padecido, porque son historias algunas muy duras, ya os digo. No os las voy a contar todas aquí pero vamos, que es súper importante cómo personas que le han pasado las cosas más horribles han logrado volver a empezar. Es increíble. Y estas diferentes historias nos muestran que cada persona, a pesar de las múltiples adversidades que tenga en la vida, puede avanzar en su vida siguiendo su propio camino, que es único en cada persona, explica el libro, con la esperanza de que, aunque siempre nos encontraremos con encrucijadas, porque eso nunca acabará, por mucho que digan los libros de autoayuda, positiva, que habrá un mundo sin problemas, eso es imposible. Todo el mundo tiene que enfrentarse a adversidades, pero seguiremos el camino pase lo que pase, explica este libro. Además, también explica el libro que cada persona desarrollará esta aptitud de modo diferente, porque cada persona es diferente. Pero todos tenemos recursos internos posibles para ello. Explica sobre el trauma, que un trauma trastorna a la persona herida y la hunde en una tempestad. Y claro, nos dirige a un lugar que no nos hubiera gustado tomar. Nos dirige hacia un lugar que no era el que esperábamos. Claro, eso es el trauma, básicamente. Lo que decía John Lennon, ¿no? La vida es lo que nos ocurre cuando estamos haciendo otros planes. Claro, es algo que no esperábamos, pero que se puede enderezar el camino. Eso es la resiliencia. El resistir y rehacerse también es la resiliencia. Resiliencia es algo más que la capacidad de superar un tropezón. Ojo. Se trata de suscribir un contrato contra la adversidad, entendida como un trauma puntual o repetido, limitación permanente o situación de alto riesgo. Cualquiera de estas adversidades puede devenir en una herida que aproxime a la muerte prácticamente de la persona, por lo menos al desgaste mental que nos deje sin vida, claro está. El trauma nos produce un horror que nos provoca una transformación que nos transforma completamente, desde como éramos al principio. Claro, y hay que también entender que un trauma no es una sacudida o un contratiempo. Hay que entender que un contratiempo y una sacudida, el impacto es menor. Obviamente, hay que entenderlo y no confundirnos también. Ante graves adversidades, la persona nunca consigue liquidar del todo los problemas. Podemos volver a encontrar sentido a la vida, pero no existe reversibilidad. Ojo, después del trauma. Te tienes que transformar. Pero eso es otro error. Yo por lo menos lo cometía. Creer que podría volver atrás y borrar lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es imborrable. Lo que nos podemos es transformar, pero no podemos recuperar lo ya perdido, claro está. También es importante que la actividad de seguir tejiendo la vida sea constante para que la resiliencia nos ayude a transformar nuestra vida tras un trauma. Volver al estado inicial es imposible, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo eso no lo entendía. Es imposible volver al estado inicial, pero hay que soltar para salir adelante. Abrir puertas sin negar el pasado, por supuesto, el pasado no se debe de negar, hay que aceptarlo, pero sí superarlo. Por lo tanto, hay que quedarse con la frase que ser resiliente no es volver atrás, no es volver a ser,
es crecer. Eso es ser resiliente. Las personas que se enfrentan al trauma no pueden adaptarse, ese es el problema. Y los mecanismos de defensa o estrategias de adaptación que nos ofrecen la resiliencia nos ayudarán a dirigir y a sobrevivir a la herida recibida. Sobreviviremos a esa herida gracias a esos mecanismos de defensa que nos da la resiliencia. Es la ayuda que nos da. Para transformar un golpe en trauma, tiene que haber una segunda agresión que tenga lugar en la representación de la primera herida. Por eso un golpe tampoco es un trauma. Hay que saber diferenciarlo. De un golpe nos recuperamos más pronto. Pero claro, si ese golpe se repite varias veces, de distintos modos, pero sigue golpeando, pues se convierte ya en un trauma, en una herida. Cuando la realidad, a su vez, se muestra de un modo que no nos impida hacer la vida, pues no hay más remedio que transformarla. Sin engañarnos a nosotros mismos, sin maquillar la realidad, sino quiere decir buscar una perspectiva que nos haga sobrellevarla. También es otro error, no se trata de maquillar la realidad ni de no aceptarla, sino sencillamente de hacerla de un modo que podamos soportarla, una perspectiva sana. El trabajo de la resiliencia, que me cuesta decirlo, el trabajo de la resiliencia consiste, por tanto, en elaborar un proyecto creativo que permita alejar el pasado, metamorfosear el dolor del momento y hacerlo pasajero, incluso divertido. Para las mentes más creativas, incluso divertido. No se trata de crear una fantasía, ya os lo digo, que sustituya la realidad, sino sencillamente transformarla en una opción saludable, en una perspectiva saludable. Claro, tened en cuenta que es el peligro de la resiliencia también. Convertirla en una única verdad. O sea, no debemos tampoco aferrarnos a una única verdad, ni a la que nos impida la vida, que es lo que el trauma nos cuente, ni inventarnos tonterías que no sean reales en una única verdad. Entonces la resiliencia se convierte en peligrosa. Maquillar la realidad, transformarla en una única realidad, por supuesto que no. Hay realidades, hay múltiples. Para activar la resiliencia es necesario hacer un buen uso del olvido, también la memoria. O sea, olvidar aquellos recuerdos más dolorosos, luchar por olvidarlo o que no nos hagan daño, no darle preponderancia. Olvidarlo del todo es imposible, pero no darle demasiada importancia. Porque esos pasajes nos pueden llegar a ser un impedimento, explica el libro. Por lo tanto, hay que seleccionar adecuadamente aquellas experiencias dentro de las experiencias traumáticas las que nos permitan avanzar. Muy importante, estas palabras, quedaros con esta palabra de este señor, Watzlawick. Es difícil de deletrear el apellido de este hombre. De todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que solo existe una única realidad. Claro, es que eso no existe. Ni podemos crearnos una realidad única que nos engañe a nosotros mismos, ni tampoco podemos creer lo que nos diga el trauma, que será todo negativo, tampoco es así. Es que los seres humanos nacemos para cambiar. Son proyectos inacabados que se reescriben continuamente. Por eso también muchas veces es también difícil avanzar tras un trauma, porque nos cuesta mucho adaptarnos al cambio, la vida es cambio. El futuro se llama incertidumbre, explica el libro. El ser humano siempre está inmerso en incertidumbre, tenemos que aceptarlo como tal. Eurípides también hablaba de este tema, que era un poeta griego, y decía: los dioses nos sorprenden, lo que esperamos no se cumple y de repente un dios abre la puerta a lo inesperado. Vivir con incertidumbre es ser inteligente, obviamente. Vivir en un mundo incierto, a su vez, no significa no poder afrontar las incertidumbres, nada más lejos. La mejor forma de ser felices no es predecir el futuro, sino crearlo. Podemos construirlo, podemos influir en él, pero no podemos controlarlo. Claro, yo siempre he sido de querer controlarlo todo. Para poder ser feliz, estar tranquila, querer controlarlo todo y a su vez predecirlo. Decir, ay, que me diga por Dios que esto no va a pasar, que alguien... Pero es que eso es imposible. Puede pasar de todo, lo bueno y lo malo. No se trata de eso, sino de ir creando nuestro futuro con nuestras acciones diarias. Seguro que podemos hacer mucho por nuestro futuro si cuidamos esas acciones diarias, obviamente. Que nos acerca a lo que queremos y no a lo que no queremos, claro está. La resiliencia nos muestra que el camino más humilde y más liberador es afirmar que no hay cuestiones absolutas, todo es cuestión de grados, claro está, ninguna realidad absoluta. El veneno más peligroso para nuestra vida es contarnos que no hay alternativas y la resiliencia es un antídoto contra ese veneno.
Cuando la persona se ve sin posibilidades, ya no avanza. No tiene interés en avanzar y no quiero explicaros a lo que puede llegar. También explica este libro una cosa que yo eso no lo sabía, sobre la serendipidad. Serendipidad, qué palabra. El arte de la serendipidad, o de saber buscar los beneficios en las dificultades, es una manera resiliente de convivir con la incertidumbre y construir de forma al futuro, explica este libro. Cualquier adversidad puede transformarse y posibilitar el resurgir de la persona herida. Una herida se escribe en nuestra historia, pero no determina nuestra felicidad o infelicidad tampoco, porque nuestra historia no es nuestro destino, eso también lo confundía yo. Esto me ha pasado esto, tengo este trauma y eso es mi destino, ¿no? Nuestra historia pasada es una cosa y nuestro destino es otra, eso lo creamos nosotros también. La resiliencia trata de afirmar la libertad para el crecimiento después de cada fracaso, de cada caída, para posibilitar poder volver a levantarnos. Vamos, en vano, el principio budista, uno de los principios budistas más importantes dice que lo que se resiste persiste y lo que se acepta se transforma. Claro, en lo que tú te centres, claro está, es lo que vas a crear. Y también es muy importante que dice que cuando se navega contra corriente, pocas veces, bueno, por no decir ninguna, claro, vamos a llegar al sitio donde queremos estar. Pero cuando avanzamos en zigzag, sí que podemos llegar a nuestro destino. Eso es la resistencia, de lo que os hablaba en el otro vídeo. Claro, luchar contra corriente no llegamos a donde queremos, es imposible. Pero sin embargo en zigzag sí se puede llegar. Lo que es difícil de todos modos es llegar en caminos rectos. Claro, es lo más cómodo, queremos llegar en caminos rectos, ojalá. Pero llegar en caminos rectos querés controlar. Y eso es imposible, hay que llegar en zigzag algunas veces, pero se llega. Con fe, con esperanza, con acciones adecuadas, las acciones adecuadas. Pero claro, contra corriente, ¿cómo nos llegamos? Es la resistencia, de eso habla este libro también. Una persona que ha sufrido un trauma necesita algo más que las necesidades básicas para poder volver a vivir. Necesita autoestima, actitudes, competencias, redes de contacto, aceptación fundamental de las personas, amor, por supuesto. Las necesidades básicas se las apañará una persona muy fuerte, pero no una persona que haya tenido un trauma, claro está. Las actitudes, lo más importante, se resumen en las acciones de una persona resiliente. ¿Qué hace? Ahí es donde sabemos si hemos logrado desarrollar la resiliencia. Resiliencia en lo que hacemos. Por ejemplo, sentir que controlamos nuestra vida, saber cómo fortalecer nuestra resistencia al estrés, teniendo empatía, desarrollando una comunicación afectiva con las demás personas, tener sólidas habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones, establecer metas realistas, aprender tanto del éxito como del fracaso, ser compasivo, llevar una vida responsable, con valores sensatos, por supuesto, sentirse especial, que no egocéntrico. Todas estas cosas son actitudes que nos demostrarán lo que hacemos, que somos resilientes, que hemos desarrollado esta importante actitud. Las palabras tienen el poder de destruir o de ayudar, como dice Buda, claro está. Y hay que saber lo que nos decimos a nosotros mismos y sobre nosotros mismos. No se trata de maquillar la realidad. Vuelvo a repetirlo, que son muy, muy peligrosos, pero sí de ser la realidad aceptada totalmente, por supuesto, pero desde una buena perspectiva, es lo que quiere decir este libro. Me he limpiado el sudor, que hace un calor que no ve. Bueno, lo que os decía, que muy interesante, estos términos de nomos, de odisea, tampoco lo sabía, y este libro me lo enseñó, que dice que en cada sociedad se compromete con una empresa, que es la de construir un mundo con significado. Ese significado es un nomos, que es aquello que proporciona orden y sentido. De configurar un área que proporcione el sentido suficiente a cada persona que la integra, para defenderse contra el terror, contra la muerte, el sufrimiento, el sinsentido, el mal. Toda sociedad se tiene que proteger de estas fuerzas caóticas, claro, para sobrevivir. Y el nomos, es una palabra griega, claro, que nos proporciona los argumentos necesarios para reafirmarnos contra esta amenaza. Claro, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues ocurre porque el ser humano tiene que pasar por estas cosas, eso es el nomos, claro, un sentido. Y los mitos cosmogónicos es un intento de explicación de estas acciones a los que nos somete la vida, de estos problemas que nos vienen en la vida, ante el caos.
y el orden del cosmos, como unas explicaciones sobre las razones del mal de la vida. Y por eso cualquier adversidad puede ser vivida, pero también explicada. Y esas explicaciones de estas adversidades son las teodiceas. Teodicea es justicia divina y proporciona sentido. Las teodiceas son conjuntos de representaciones, actitudes y sentimientos que la sociedad suministra a cualquier persona para salir de los callejones sin salida, donde a veces nos conduce la vida. No es solo buscar el sentido nosotros, sino que la sociedad también nos proporciona ese sentido, las personas, claro, la sociedad en que vivimos. El método de tortura más eficaz es decir que no existe un porqué. Claro, si no tenemos porqué ya no nos queda vida, es de lógica. No suministrar estas teodiceas pertinentes para que una persona traumatizada resurja al mundo de los seres vivos, pues claro, es no tener un porqué para la vida. Hay que dársela. La sociedad tiene que proporcionar también a las personas esos porqués, pese a que nosotros también, por supuesto, lo tenemos que buscar individualmente cada uno. Pero la sociedad también nos lo debe de proporcionar, claro. Hay que tener en cuenta que se puede ser feliz pese a todo. Da igual lo que haya ocurrido. Puede ser lo peor del mundo, que se puede ser feliz pese a todo. La resiliencia se edifica sobre este otorgamiento de sentido. Si la búsqueda de sentido tiene un desenlace favorable, obviamente la personalidad avanza en su proceso de transformación. Pero si la búsqueda continúa indefinidamente, sin respuesta, estamos ante una herida que nunca cicatriza. Eso me pasó a mí, que durante mucho tiempo no sabía dónde estaba el sentido de mi vida. Y claro, estuve perdiendo años y tiempo sin sentido, y ahora ¿cómo lo sé? Claro, no es que todo está arreglado, obviamente, hay momentos duros, pero tienes algo donde agarrarte, eso lo tienes que tener. Y eso es lo que hace la resiliencia, claro está. Muy importante lo que hizo la psicóloga Edith Grothberg, que caracterizó los factores de ayuda que promueve la resiliencia en 3 dimensiones. La fuerza interior, el apoyo interno, nuestras actitudes internas que desarrollemos o ya tengamos, los factores de apoyo externo, claro está, las personas, los factores interpersonales, o sea, todo se resume a yo tengo apoyo social, yo estoy dispuesto a hacer, yo soy fortaleza interna, yo puedo habilidades. También la Asociación Americana de Psicología, la APA, describió 10 caminos para desarrollar la resiliencia, para desarrollarla. Es muy importante que lo tengamos en cuenta también cómo. Evitando tener la visión de que una crisis es algo insuperable, aceptar que los cambios son parte de la vida, por supuesto, eso nos cuesta mucho aceptarlo, avanzar hacia los objetivos que tengamos, siempre realistas, claro está, porque si no nos deprimiremos más, buscar oportunidad para descubrirnos a uno mismo, actuar con decisión contra las adversidades, cuidarnos, o sea, prestando atención a nuestras necesidades, obviamente, también hacer conexiones, alimentar una visión positiva de uno mismo, saber qué nos decimos, claro, nosotros mismos sobre nosotros mismos, ya os lo he dicho. Mantener una visión de esperanza, porque siempre hay esperanza, y tener una buena perspectiva de las cosas. También en las escuelas se explica cómo se puede promover la resiliencia, porque es más importante que los niños aprendan estas actitudes de temprano que materias escolares, claro está. Nos explica también sobre la esperanza, que es esencial para desarrollar la resiliencia. La realidad hay que aceptarla, pero una vez aceptada hay que vislumbrar un futuro mejor, obviamente. Aceptar es una cosa súper importante y sin ello no podemos hacer nada, solo resistirnos a los problemas y eso no llegamos a ningún sitio. Pero, por supuesto, hay que con esperanza buscar un futuro mejor, porque si no creemos que podemos tener un futuro mejor, nos quedamos sin por qué, obviamente es importante. Y claro, como decía Lao Tse, todo viaje comienza por un primer paso. Por lo tanto, es más importante aprender a ver la vida desde una perspectiva positiva, aunque realista, y tener desarrollada esta actitud ante todo para poder enfrentarnos a las adversidades. Eso es más importante que creer que los problemas alguna vez dejarán de existir o intentar ser siempre o estar feliz, porque eso es imposible. Es más importante eso, aprender a saber enfrentarnos con serenidad ante los problemas de la vida que a intentar ser siempre feliz. Eso es obvio porque eso es imposible. Los problemas siempre existirán. Pero este libro es esperanzador, es buenísimo y nos da un completo resumen, siendo finito,
de cómo desarrollar la resiliencia y de lo que es en realidad. Hasta ahora.